Hoy vamos a hablar sobre los lubricantes. Lubricantes utilizados en los equipos mecánicos. Para empezar, ¿qué son los lubricantes? Los lubricantes son sustancias líquidas que se interponen entre dos superficies, una de las cuales o ambas se encuentran en movimiento, a fin de disminuir la fricción y el desgaste. Los aceites lubricantes en general están conformados por una base más aditivo. Los aceites lubricantes utilizados en el engrase de las piezas del motor tienen la misión de crear una película entre las superficies que se deslizan, llenando el espacio existente entre ellas para mantenerlas separadas. Al no producirse contacto directo, no existen rozamientos ni desgaste de las mismas y se alarga la vida útil del motor. Clasificación de los lubricantes según las normas. La norma SAE nos dice el grado de viscosidad del aceite. API, categoría del servicio, ASEA y ASTM, entre otras. ¿Cuáles son las funciones de los lubricantes? Reduce la fricción, reduce el desgaste, disipa el calor, rechaza la suciedad, evita la oxidación, transmite potencia, entre otras. Clase de lubricantes. Tenemos lubricantes líquidos, lubricantes semisólidos y sólidos. Vamos a hablar un poquito sobre lubricantes líquidos. Los lubricantes líquidos son los llamados aceites lubricantes. Los aceites lubricantes se seleccionan de acuerdo con las propiedades físicas. Y estas son algunas de las propiedades físicas, como viscosidad, punto de destello o inflamación, punto de quemado, punto mínimo de fluidez, residuos de carbón, gravedad específica, calor y entre otras. Los aceites lubricantes los podemos dividir según su uso en aceite para árboles, aceite para engranes, aceites para cojinetes en general, aceite para motores eléctricos, aceite para cilindros de vapor, aceite para turbinas, aceites para compresores de aire, aceite para compresoras de refrigeración, aceites hidráulicos, aceite para cortes y aceites automotrices. Ahora vamos a hablar sobre aceites semisólidos. Los lubricantes semisólidos o grasas son usualmente aceites minerales a los que se le ha podido añadir un compuesto especial de jabón para producir una mezcla plástica, convenientes para lubricar algunos tipos de maquinaria. El compuesto especial de jabón actúa para llevar el lubricante dentro de la superficie de rozamiento y mantenerlo allí, donde su efecto será más beneficioso. Las grasas lubricantes se seleccionan de acuerdo con sus propiedades físicas, en forma muy parecida a los de los aceites. Algunas de estas propiedades son número de penetración, número de goteo y base de jabón. Las grasas se clasifican generalmente por el compuesto de jabón utilizando en la confección de la grasa. Influye grandemente en las propiedades de estas. Estas grasas son grasas a base de jabón de calcio, grasas a base de jabón de sodio, grasas a base de bentonita, grasas a base de bario, grasas a base de litio, grasas a base de silicio, grasas a base de aluminio, grasas a base de jabón mezclado y grasas de petróleo puro. Y por último vamos a hablar de los lubricantes sólidos. Un lubricante sólido es una película delgada de un material sólido interpuesto entre dos superficies friccionantes
para reducir la fricción y el desgaste. Debe tener una fuerte adherencia a los metales, muy baja fuerza de corte y buenas propiedades elásticas. Estos materiales deben ser estables a altas temperaturas, químicamente inertes y tener una alta conductividad de calor. Algunos lubricantes sólidos son usados en cojinetes sujetos a temperaturas arriba de las cuales el aceite o la grasa no pueden ser usados. Son usados en aplicaciones que requieren lubricantes que son químicamente inertes y también en rodamientos adyacentes, aparte de que no deben ser contaminados con materiales extraños. Una desventaja de los lubricantes sólidos es que no fluyen para cubrir la ruptura en las capas de lubricantes. Las propiedades del lubricante sólido para reducir la fricción y el desgaste son baja resistencia al corte, baja dureza, alta adhesión al material, habilidad de reponerse a sí mismo y carencia de impurezas abrasivas. Clase de aceites lubricantes. Actualmente se utilizan como aceites lubricantes en los motores térmicos tres tipos de aceites que se diferencian entre sí por su origen. Tenemos los minerales. En los minerales tenemos los parafínicos y nafténicos. Sintéticos. En los sintéticos tenemos oligómeros, olefínicos, esteres orgánicos, poliglicoles y fosfatos esteres. Y por último, los semisintéticos. Vamos a hablar sobre las propiedades de los aceites lubricantes. Los aceites lubricantes, para alcanzar los objetivos descritos anteriormente, deben reunir una serie de propiedades que garanticen la máxima protección del motor. Estas propiedades deben ser conocidas para determinar cuál es el aceite lubricante más idóneo. Estas propiedades son las siguientes, que es color, densidad, untuosidad, punto de inflamación, punto de combustión, punto de congelación, acidez, índice de basicidad, de emulsibilidad, acción detergente, carencia de volatilidad, bajo poder corrosivo y oxidante, gran resistencia pelicular, resistencia a altas presiones, resistencia a la formación de espuma. Ahora vamos a hablar de los lubricantes utilizados en los motores. El lubricante se adhiere a la superficie y el deslizamiento se produce entre ellas, entre distintas capas del mismo, resultando de ello un rozamiento menor, con menor generación de calor, mayor suavidad y menor ruido. El aceite lubricante debe cumplir en el motor los siguientes objetivos: contribuir a lograr la estanqueidad de los cilindros, evitando fugas de gases y de combustible, mejorar el rendimiento del motor al reducir el consumo de energía mecánica, lo que disminuye el consumo de combustible, soportar las cargas y esfuerzo a lo que está sometido sin ser desplazado, reduciendo las vibraciones, choques y ruidos entre las piezas, soportar las elevadas temperaturas de funcionamiento del motor, mantener su viscosidad cuando el motor está caliente para soportar la presión y una buena fluidez con el motor frío, para facilitar su arranque a bajas temperaturas, absorber parte del calor de las piezas con las que se está en contacto y evacuarlo de manera eficaz hasta el cárter donde es enfriado, limpiar los residuos e impurezas que se generan de la superficie en deslizamiento y arrastrarlas hasta el cárter donde se depositan. Evitar formación de lodos, barros y residuos que puedan atorar los conductos de engrase. Neutralizar los ácidos, aire, agua y sustancias corrosivas debida a la combustión, descomposición del propio lubricante, etc., protegiendo el motor. Para alcanzar esos objetivos, los fabricantes de aceites ofrecen productos
a lo que se le aplican severas especificaciones de los organismos de homologación y los constructores de vehículos para optimizar el rendimiento de los motores, a los que cada día se le exigen mayores prestaciones. Además, cada día aumenta el periodo de cambio de aceite con mayor cantidad de kilómetros recorridos, a lo que obliga a mejorar la calidad de los lubricantes para asegurar que cumplirán perfectamente con su misión. Esto se agudiza sobre todo en aquellos vehículos de servicio público y los que están sometidos a muchas horas de funcionamiento, como autobuses, camiones, maquinarias de obra o agrícola. Gracias.